todo su empeño, su disciplina y su dedicación y ese deseo de que nosotros aprendamos. Como usted dice, eso es un proceso y aquí estamos todos para ir en este proceso. Sabemos que este es un hombre ganador y es un entrenador ganador y que tiene esa sensibilidad de enseñar. La placa dice lo siguiente: Deporte del Centro del Valle hace reconocimiento al profesor Jaiber Manjarres, ponente de la capacitación Indervalle Hablemos de Fuerza, por su aporte al desarrollo del levantamiento de las pesas del Valle del Cauca y de Colombia. Muchas gracias y le damos la bienvenida. Le damos entonces el paso para que prosiga en la capacitación, maestro. Está cerrado el micrófono del profesor. Fabián, ¿puedes habilitar? No, le toca a él darle una foto y activar el micrófono. Ya. Bienvenido, maestro. ¿Se escucha entrecortado un poco? Buenos días. Buenos días, por favor les recomendamos apagar las cámaras y cerrar los micrófonos a las personas que lo tienen activo. Bien, pueda, siga, maestro. Profe, se le escucha entre... Maestro Alex Tovar, ¿por qué no le sugería al profe que vuelva a entrar, que vuelva a hacer la conexión? O a la profe Sofía que está con él. El compañero de comunicaciones pide el favor de que todos apaguemos la cámara y también recomiendan que el maestro Jaiber Manjarres salga y vuelva a entrar para mejorar la conectividad. Y todos, por favor, a apagar la cámara y el micrófono. Para apagar la cámara simplemente tocan la foto de ustedes y ahí les aparece una camarita. Mira que les aparezca en rojo o una rayita atravesada, ya la cámara quedaría apagada. Apague la cámara Julio Álvarez, apague la cámara Ever.
Profe Manjarres, para activar el micrófono de nuevo, tocas la foto y ahí te aparece un micrófono. Sí, Mira que te quede color gris. Hola, buenos Juan. días. Sí, un segundito, por favor. Nos prestarían unos 2 minuticos, por favor, para pasar la información. Nos tocó cambiar de equipo para pasar la información de un equipo a otro. Les agradecemos muchísimo la colaboración. Muy amables. Muchas gracias. Mientras tanto, les voy comentando que las 5 sesiones las pueden encontrar en en YouTube, en Facebook de Indervalle y en las páginas sociales de Indervalle. También informarles que al finalizar la conferencia les vamos a dar unos tips para bajar la certificación. Les vamos a dar la fecha y les vamos a dar los tips para que ustedes descarguen la certificación. Agradecer a Fabián Ruiz, quien está manejando la plataforma de Recrea Valle y quien nos facilita todo el tema de engranaje para que esta capacitación llegue a sus dispositivos. También invita a que sigan nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, como @recreavalle. ¿Ya podemos empezar? Sí. Bueno, muy buenos días. Buenos días, maestro. El retraso ha sido definitivamente una cuestión de equipos que pues ahí sí esto se nos sale de las manos. Bueno, hacemos esta última charla y espero que al final podamos mostrar algo donde se resume todas estas cosas que hemos dicho, ¿no? Y pues yo creo que es bastante importante y si hay preguntas que por favor sean preguntas que tengan sentido. Siguiendo con el entrenamiento de fuerza, entonces pues el primer medio definitivamente pues son las barras y los discos y el otro medio son las máquinas. Y ustedes deben recordar que las máquinas fueron diseñadas para aliviar el trabajo del hombre, el esfuerzo físico. Las máquinas que se han diseñado para entrenar es precisamente para que la cosa sea más suave cuando el entrenamiento precisamente se trata es de buscar los límites, o sea que no son los más adecuados para desarrollar la fuerza, en este caso general, y además de eso, son aparatos que son diseñados, casi todos, para trabajos de músculos por músculos, y resulta, de acuerdo a lo que hemos visto, la cuestión no funciona así. La cuestión es que tenemos que tratar de hacer ejercicios de carácter general o ejercicios especiales
donde generalmente o casi siempre están involucrados varios músculos. Bueno, entonces, en las últimas décadas, pues ustedes deben de haber visto necesariamente la gran cantidad de máquinas que hay y las propagandas que hay al respecto. Pues sí, puede ser, esto funciona pues para la gente que no está buscando rendimiento en el deporte. Entonces, por eso le meten a las personas la idea de que si llegan buscando un gimnasio y no ven un montón de máquinas, pues no, es que esto no sirve, y resulta que eso no es por ahí. Bueno, las máquinas se dividen fundamentalmente en grupos: las isocinéticas, las de resistencia funcional y las de resistencia no funcional. Esos son los tres grupos de máquinas que en este momento existen y de las cuales de una u otra manera en algún momento ustedes se van a encontrar con eso, con estos aparatos, en el momento en que ustedes busquen algún gimnasio para hacer los trabajos de fuerza. Entonces, la primera, el grupo isocinético, ¿no?, tuvo una amplia difusión en los 60s y 70s, principalmente en Estados Unidos, y es un diseño donde se controla la velocidad de ejecución de los músculos que soportan la carga máxima en toda la amplitud del trabajo. Pero ¿cuál es la limitante? Que son máquinas que trabajan a una igual velocidad, ¿no? Que no es lo mismo que ocurre con las barras y los discos, ¿ya? Entonces, y fuera de eso, aparte de que trabajan a igual velocidad, son máquinas donde es un poco difícil manejar la magnitud de la carga que usted necesita. Entonces, ese es un grandísimo inconveniente, ¿ya? El movimiento se hace a todo full y a una velocidad constante. Este tipo de máquinas son importantes para los procesos de rehabilitación porque tienen una grandísima influencia en la hipertrofia. Entonces, esto es... eso aquí sí tienen bastante aplicabilidad, y sobre todo que estos procesos de rehabilitaciones de masa muscular pues ocupen más rápido. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que no se produce transferencia o adaptación al nivel funcional que nosotros necesitamos en un deporte dado. Porque es que resulta que la fuerza específica que podemos estar buscando allí es la coordinación neuromuscular, o es decir, la técnica de varios grupos musculares. Entonces, este uso de máquinas isocinéticas eliminan toda esta gran mayoría de acciones reflejas. Es decir, vamos contra la técnica. Y si estamos buscando ejercicios especiales cuyo objetivo es trabajar un determinado o parte del movimiento más la cualidad motora principal, entonces estos aparatos van en contra del desarrollo, en este caso, de la fuerza específica. Las otras máquinas son las de resistencia no funcional, ¿ya? Entonces, no permiten, por su mismo diseño, el trabajo multidimensional, ¿no? Porque ¿qué es la parte importante? Que cualquier ejercicio específico de carácter general, usted tenemos que ejecutarlo en las 3 dimensiones, ¿ya? Entonces, y fuera de eso, pues como vemos aquí en la gráfica, es muy chévere, usted se sienta, se siente cómodo, y ya de ahí ya perdimos, porque es que resulta que cuando usted está haciendo un trabajo de fuerza, en este caso, así como cuando está haciendo los trabajos de velocidad, por ejemplo, ¿no?, usted tiene que estar concentrado, usted tiene que estar pensando en lo que está haciendo,
usted no puede perder la tensión nerviosa que se necesita para ejecutar un ejercicio. Entonces, y nosotros ya sabemos que si la tensión nerviosa baja, entonces no hay los suficientes estímulos que necesitamos para la producción de fuerza. Lo que pasa es que vuelvo y le repito, ustedes de haber sido testigos o haber visto, cuando está en este trabajo donde la gente se siente lo más cómodo y lo más rico de la vida, entonces hay un poco de personajes alrededor charlando y pasándola rico. Y resulta de que si estamos haciendo deporte de rendimiento, esto puede que para lo otro sea muy bueno, pero para lo que estamos buscando no. Estos son los tipos de máquinas que ustedes ven, ¿no? Que se utiliza en los gimnasios, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, este tipo de máquinas limitan los procesos propioceptivos, es decir, al estar en 2 dimensiones y no en 3, usted está limitando la información que está recibiendo, la gran cantidad de nervios que usted tiene por todo el cuerpo y que funcionan en 3 dimensiones. E igualmente se está perjudicando el sentido sinestético, el sentido de movimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con estas máquinas? Se reduce la capacidad de hacer los ejercicios en las 3 dimensiones y, por lo tanto, hay disminución del equilibrio, de la coordinación y los componentes propioceptivos. Acuérdense que el sistema propioceptivo te está dando la información de todo lo que está ocurriendo en el medio ambiente. Te está dando la información de que si usted se está parando mal o si lo está haciendo mal, generalmente todo empieza por ahí y a veces, en una gran mayoría, uno capta, el organismo capta si la cuestión se está saliendo, pero de la normatividad de la técnica, pero eso es debido al aparato propioceptivo. Además, la posición biomecánica que se adquiere en estos aparatos es muy poco eficaz y en un momento dado puede ser dañina para las articulaciones. Entonces, por eso no es conveniente el uso de este tipo de aparatos, a no ser pues de que no haya más, bueno, pueden hacer fuerza, pero hasta donde sea posible, no confiarse en el desarrollo de la fuerza general ni especial en este tipo de máquinas. Las máquinas que sí tienen aplicabilidad son las de resistencia no funcional, que son las que ustedes ven ahí, que generalmente es a base de poleas que jalan unas pesas que están allí, que pueden ser redondas, pueden ser cuadradas, pueden ser discos, como ustedes lo ven en la gráfica. Pero ¿qué ocurre? Este sistema de poleas te permite imitar parte del ejercicio que necesitas tecnificar o que necesitas aumentar la efectividad. ¿Por qué? Porque con este tipo de máquinas es más fácil llegar a imitar el ejercicio o parte de los ejercicios que necesitamos dentro de la fuerza especial. Entonces, y podemos controlar muchísimo más la carga en el ejercicio que pretendemos hacer. Entonces, esto es pues lo más recomendable de estas máquinas de resistencia no funcional, pero que las hacen aparecer como obsoletas, como viejas, que no modernas, y resulta que estas son las que en realidad para el deporte de rendimiento son útiles. Aquí nosotros vemos que en esta gráfica, pues en diferentes tipos de ejercicios que ustedes ven y que seguramente los han visto por ahí, y que de pronto existían las dos o tres máquinas de estas, y entonces ustedes prefieren las modernas, y resulta que eso no es por ahí. Resulta que este es el tipo de máquinas que son las más útiles para lo que nosotros pretendemos, y además de eso, pues son baratas, sencillas y versátiles y fáciles de reparar.
ya, porque la otra cosa es que esos otros aparatos se dañan, usted tiene que llamar el técnico, bueno, eso se pega una complicada, pues, grandísima. Nosotros tenemos un subsistema somatosensorial que afecta todo el movimiento. Afecta la potencia y precisión de los movimientos que son ejecutados por el organismo en las actividades deportivas. Ese sistema somatosensorial provee todas las informaciones al sistema nervioso central, desde varios músculos y tejidos conectivos, y contribuyen a la propiocepción. ¿Qué es lo que ocurre cuando usted se tropieza, aún estando borracho, y empieza a tambalear como que se va a caer? Precisamente usted tambalea y trata de enderezarse porque es que el sistema de propiocepción le está diciendo, mire, por ahí no desenderezcas, mire, por ahí no es, o se tropezó, y ahí mismo el organismo trata de equilibrarse, es precisamente por la propiocepción. Y eso es extremadamente importante. Resulta que la propiocepción entra primero es por los ojos, ¿ya? Y de allí ejecutamos las acciones motoras, pero todo empieza por lo que estamos mirando. Por eso es extremadamente importante los procesos que estamos de enseñanza con los niños y con cualquier persona que esté empezando una actividad o le estemos enseñando a hacer un ejercicio técnicamente bien. ¿Por qué? Porque eso primero que ve es lo que se le va a grabar y es lo que primero te va a formar el esquema mental de la técnica. Entonces, si aprende mal, pues lo va a seguir ejecutando mal y aún se vuelve, cuando llegue adulto, y puede llegar incluso a ser un deportista de altos logros, pero tiene los problemas de orden técnico. Entonces, el sistema de propiocepción es extremadamente importante porque además te está dando la información del frío, del calor, de cómo está usted parado, cómo está sentado, ¿no? Y vuelvo y repito, es extremadamente importante. La tecnificación de la ejecución de cualquier ejercicio. Si cuando estamos empezando los niños empiezan mal en cuanto al aprendizaje, eso después difícilmente se corrige. O sea que eso es una labor de los entrenadores, conocer, o debemos conocer bien las ejecuciones técnicas y debemos de enseñar bien desde el principio. Entonces, estos receptores están localizados por todas partes, ¿ya? Y es más, combinan toda esta información, ¿ya? Y cuando hay alguna alteración en el sistema de información, hay alteración también en la ejecución de los movimientos normales o en la estabilidad postural que conduce a algunas lesiones. Hay muchas lesiones por posición de las personas que viven mucho tiempo al frente del computador, de las personas que hacen las tareas acostados en la cama con el... Sí, claro, eso llega un momento, eso no es normal. Y eso a la larga siempre produce algún tipo de lesión. De todas maneras, todo el sistema somatosensor maneja la información vestibular y visual, ¿ya? Es decir, es la que nos da la información del equilibrio. Cuando el sistema somatosensor se altera, entonces tenemos problemas vestibulares, tenemos problemas de mareo, tenemos problemas de
alguna enfermedad que se llama por ahí o alteración que es síndrome de Meniere, que sencillamente es una alteración vestibular que afecta el equilibrio, o la parte visual. Y ustedes saben que el ojo es como un computador que está midiendo y calculando. Entonces, cuando tenemos problemas de somatosensor, entonces se nos altera el cálculo visual. ¿Ya? Eso es bastante importante tomar en cuenta eso. Entonces, el sistema nervioso central, ¿no?, balancea el organismo por la información que está recibiendo. En realidad, cuando estamos cuando estamos corriendo o cuando estamos caminando, lo que estamos haciendo es que el tronco se está cayendo hacia adelante y el sistema somatosensor es la que te da la información para mantener el equilibrio, ¿ya? Entonces, de todas maneras, es importante, ¿ya?, este sistema somatosensor, porque es la que en un momento dado determina grabarse los parámetros necesarios para la ejecución específica de un determinado momento, y esto se logra en el entrenamiento, y esto se logra con la repetición, y esto se logra con las cosas, con las cosas que vemos. Por eso los niños o el que está aprendiendo, ustedes no lo pueden llevar a que den entrenamientos de los que tienen mala técnica. Hay que llevarlos estos los que tienen buena técnica. No estamos hablando de que tengan récord del mundo ni sea campeón de nada de eso. Lo que tenemos es que llevarlos a que miren las personas que tienen una buena ejecución técnica, o mostrarles películas o videos o qué sé, o fotos que tengan buena ejecución técnica, porque acuérdense que toda esta información, el primer punto de entrada es el ojo. Entonces, estas tres gráficas resumen lo que hemos visto, pues, de lo que es el aparato somatosensorial y qué es lo que ocurre, ¿no?, que a veces no le ponemos atención, y resulta que sí es muy importante. Entonces, aquí vemos unos personajes que están usando unos medios para el desarrollo de su cualidad, en su respectiva cualidad, ¿ya? Pero esto funciona fundamentalmente porque el sistema somatosensorial te está dando la información, ¿no?, de cuánto, en este caso, pues los que están jalando allí el disco, o el que tiene el arnés, o el que tiene el paracaídas. Entonces te está dando la información de cuánta fuerza tenemos que desarrollar para el ejercicio. Estos tipos de arrastre nosotros lo hemos hecho varias veces, sobre todo con gente de patinaje y de ciclismo. Hemos hecho esto, de un ejercicio muy bueno, y sobre todo pues para donde hay salidas, ¿ya? Y es decir, porque hay la posibilidad de lastrar. Entonces, en la medida en que la persona va mejorando su fuerza en las piernas, se va mejorando el lastre y se le va poniendo más carga al final. De todas maneras, esto tiene que ser bien controlado. Resulta que el organismo o los músculos tienen en su interior, tienen un aparatico que se llama el uso neuromuscular, ¿ya? ¿Cuál es la función de esto? La función de este uso neuromuscular es que él te controla hasta dónde se puede estirar el músculo. Entonces, él está dando la información hasta dónde usted puede llegar. Y es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque resulta que él controla la tensión y el alargamiento muscular de acuerdo al esfuerzo que usted está haciendo. Y no se excede del límite
hasta dónde se puede estirar. Acuérdense que los músculos se contraen y ellos se estiran hasta a su longitud normal que ellos tienen. De ahí en adelante es muy difícil, y si usted lo hace se lesiona, y el uso muscular es el que te está dando la información hasta dónde se puede. Nosotros tenemos, sentimos dolor y tacto, y todo esto es precisamente por el sistema somatosensorial, ¿ya? Entonces, y el cuerpo tiene su propio sentido de precisión y movimiento, ¿ya? Y por esta idea de que el cuerpo tiene su propio sentido de precisión, es que cuando vamos a enseñar alguna técnica, hay algunos que aprenden más rápido que otros, aparte de su capacidad de presencia, de aprendizaje, también tienen un mayor sentido de la precisión, ¿ya? Y la cuestión es, con esto, es que acuérdense que cuando enseñamos una técnica cualquiera, generalmente empezamos por partes. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la propiocepción? ¿No? Que usted tenga una conciencia, bueno, es inconsciente de lo que usted hace. Entonces, su cerebro se encarga de organizar todo ese tipo de cosas y ponerlas en orden dentro del proceso de aprendizaje. Bueno, aquí tenemos una gráfica de lo que es la anatomía de un buen entrenador. Entonces, ustedes ya dan cuenta que los puntos, y seguramente hay otros, pero pues nosotros como entrenadores tenemos que observar todos estos puntos y mejorarlos, y seguramente van a aparecer otros más. De todas maneras, nosotros sí debemos estimular el rendimiento, porque el deporte es rendimiento, pero tenemos que tener cuidado en que esos estímulos no volvamos a los deportistas, nosotros nos encargamos de volverlos figuras, y después eso se vuelve un problema porque después no hay trapitos con que cogerlos, ¿ya? Y eso es una labor del entrenador. La labor del entrenador es, aparte del proceso de entrenamiento para que tenga un buen rendimiento. ¿Alguien se metió? Perdón, por favor, Susana, ¿puede dejar de presentar para que la presentación del profe vuelva y salga? ¿Qué ocurrió? ¿Seguimos o qué? Listo, ahí ya salió. Por favor, los participantes, dar en la presentación aparece como un clic. Por favor, seleccionan eso y ya únicamente les va a quedar la presentación del profe. Bueno, por eso muy seguramente en las competencias a veces nos alteramos porque no se están cumpliendo las directrices que se están dando, ¿ya? Y a veces cometemos el error de incompetencia, corregir lo que no se hizo en entreno. Usted a la competencia no va a ir a arreglar cosas que dejaron de hacerse en el entreno. Entonces esto es bastante importante. Entonces, en realidad, pues el técnico se descompone, y por eso yo recomiendo para todos nosotros hacer cosas como la de esta señora allí en esa pila que está sentada meditando. Es decir, tenemos que hacer un curso de paciencia, porque todo funciona es en el tiempo. Tenemos que darle tiempo al tiempo.
No podemos pretender que en una tarde o en una noche vamos a corregir un montón de cosas, no. Entonces tenemos que aprender a tener paciencia. Eso es una cuestión extremadamente importante. Bueno, entonces ahora entramos al manejo de la carga. No esperen fórmulas. Todo el mundo está esperando fórmulas. Eso no existe. Existen son criterios, fundamentos, de los cuales debemos de comprenderlos para poder manejar la carga. Pero fórmulas no hay. Recetas no hay. Hay fundamentos que le permiten manejar la carga, porque es que resulta de que, en primer lugar, cada persona, aunque tenemos un esquema básico de funcionamiento, no todos tenemos el mismo potencial de funcionamiento. Hay personas que se adaptan más rápido que otras. Qué pena interrumpirle. ¿Podría, por favor, compartir la presentación? Bien. Un segundo, Perdón. nuevamente volvemos a compartir. Perdón, por favor, ahí aparece en Lina Sofía 6, está la presentación, aparece la foto pequeña. Denle clic, toquen la foto de ella y les va a aparecer como un ganchito, un clic, un chinche. Le dan en ese chinche y solo se presenta lo que ella esté poniendo. Un segundo, vuelvo y comparto mejor la pantalla. Le agradecemos por favor que no toquen sus equipos mientras estamos presentando para no tener interrupciones. Muchas gracias. Bueno, entonces tenemos que comprender lo que es intensidad, lo que es volumen y todo este tipo de cosas. No hay fórmulas. Lo que pasa es que hay algunas tablas de que recomiendan tantas series, tantas repeticiones, pero pues esos son criterios, porque generalmente la tendencia ahora es aumentar ya sea el número de ejercicios o el número de repeticiones, ¿no? Aumentar la intensidad, aumentar el volumen, pero de todas maneras hay un esquema sobre el cual nosotros nos debemos de mover, pero no es sacando calculadora, ni computadores, ni nada de eso. Eso no existe, porque es que estamos manejando cuerpos que tienen vida, que son diferentes a las máquinas. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a conocer el deportista. Hay muchachos que le afecta más la intensidad que otros, hay otros que soportan más el volumen que otros, y así sucesivamente, pero eso lo maneja es su entrenador. Usted es el que maneja y el que sabe. Por eso cuando usted manda una persona al equipo nacional y se lo desbaratan, es que la cuestión es que no tienen ni idea de los que están manejando eso de qué se trata. Bueno, entonces, los planes de entreno, en este caso de fuerza, se escriben así. Se pone ahí donde dice peso, se pone la carga, el número de series y el número de repeticiones. Generalmente esta es una nomenclatura que incluso se usa pues para el desarrollo de varias cualidades motoras. Se usa esta nomenclatura, ¿ya? Entonces, en el caso de nosotros, cuando digo nosotros, cuando estamos hablando de trabajos de fuerza, entonces el número de repeticiones, o sea, las letras verdes, las planeamos, pero tenemos que tener como punto de referencia el máximo resultado o índice de fuerza máxima en un ejercicio. Sin eso no podemos hacer nada. Diferente es cuando estamos empezando, ¿no? Que ya es el otro tratamiento donde se puede usar esta tabla que vemos allí, pero ya, es decir, con deportistas ya de alto nivel, esto no se puede hacer porque se altera totalmente los índices de intensidad, ¿no? Yo les pongo un ejemplo. Hay personas, si usted hace 100 kilos de arranque y le pone menos 10 kilos, usted está haciendo el 90%. Pero si usted hace 200 kilos y le pone 10, entonces ya no es el 90, sino el 95. Hay un cambio totalmente drástico en las intensidades. Entonces, este sistema
que es de fácil manejo para las personas que estén empezando, sí, es válido, pero para ya atletas de rendimiento no funciona porque altera pues la intensidad. Este manejo de la carga que estamos viendo aquí es el manejo tradicional que se le está dando, basados en la propuesta de Matvier, que se publicó finalmente en el año 1965. Hay otras propuestas como la de Verhochansky, donde utiliza 2 semanas seguidas o 3 de sobrecarga, pero pues esto es ya un poco difícil y no ha tenido mucha aceptación por los resultados en la práctica. Este manejo que se está dando del manejo de la carga por ciclos, por microciclos de 4 semanas, se estudió hace 4 años en un consejo de científicos en Ucrania y se examinaron varias propuestas y es decir, llegaron a la conclusión que el más apropiado era este manejo por bloque de 4 semanas. Hay otros, pero de acuerdo a la información que tengo y a lo que nosotros hemos manejado acá, este es el más apropiado. ¿Qué es lo que ocurre? Que usted tiene que hacer las cuentas, tiene que hacer las cuentas de las repeticiones, tiene que hacer la cuenta de la intensidad, ¿no? Y este manejo de carga que estamos dando aquí, ¿no? Ustedes ven la semana 1 y 2, no importa si está empezando o no, porque generalmente cuando volvemos a entrenar han pasado ya varias semanas donde no se hace ningún tipo de ejercicio o no se hace trabajo parecido acá. Entonces se pierde la adaptación. Entonces hay que tener 2 semanas con unas 5 o 6 prácticas donde la persona vuelva y se acostumbre a entrenar, se acostumbre al horario antes de someterlo a test. E igualmente sucede con los que están empezando. Los que están empezando en 5 o 6 prácticas, usted le puede corregir la técnica como estamos hablando de nosotros de fuerza general, donde se le puede corregir la técnica de la sentadilla, el despegue, la fuerza costera, la fuerza por delante. ¿Por qué? Porque se manejan pesos poquitos, se hacen bastante repetición, entonces el organismo se está acostumbrando al trabajo. No se puede cometer el error de entrar a hacer test, que es unas cosas que incluso se hacen en el fútbol profesional, empiezan el 6 de enero y después de haber estado 15 o 20 días en una francachela total vienen y que hacerles test. ¿Eso para qué sirve? Para nada, porque están produciendo un mundo de gente requete aporreada. Bueno, hacemos el test e inmediatamente planeamos la carga en la semana 3ª, 4ª, 5ª y 6ª, ¿ya? Donde aproximadamente la sobrecarga ocupa como el 32-33% de toda la carga manejada en esas 4 semanas. Luego viene una semana de descarga y al final hacemos el test para ver en realidad cuánto mejoró y poder reajustar la carga. Eso de estar haciendo test cada 8 días, eso no sirve absolutamente para nada. Esos son inventos, cosas que no son funcionales, son cosas que se salen de todo proceso de adaptación. Entonces, el esquema básico después del periodo de adaptación es el manejo por 4 microciclos, donde en este caso la 5ª semana es de sobrecarga. ¿Qué buscamos en la sobrecarga? En la sobrecarga buscamos llevar el organismo al máximo límite. ¿Ya? En esa semana van a haber... bueno, a veces se aumenta el entrenamiento hasta el 100% de lo que hacen normalmente, entonces van a haber problemas de cansancio, entonces ahí es donde entra en estos procesos de sobrecarga los medios de recuperación, que es lo que nosotros hemos estado utilizando y hemos tenido el apoyo irrestricto del Centro de Medicina con el doctor Larry a la cabeza y con doña Ingrid Gómez, que nos han facilitado o nos han permitido o se nos han acomodado, pues más bien es por ese lado, donde podamos hacer los trabajos de recuperación, porque a veces hemos solicitado
que nos atiendan la terapia del hielo un sábado a las 2 de la tarde, cuando ya en realidad tienen que estar en su casa. Sin embargo, nos colaboran en eso, o a veces hemos solicitado terapias de hielo a las 6:30 o 7 de la noche y nos han colaborado totalmente con eso. Entonces, tenemos que estar pendientes de eso. Fuera de eso, aquí es el momento donde se pueden utilizar necesariamente suplementos alimenticios, y esta receta va a cuenta principalmente del doctor Larry King, que es el que recomienda qué podemos consumir. Y fuera de eso, pues están las terapeutas que a veces en una semana de sobrecarga, al que no le duela nada esto porque no está haciendo nada. Entonces, cuando aparecen estos aporreos, decimos así, tenemos el apoyo de las fisioterapeutas que nos colaboran precisamente con las terapias de masaje, y ahí es donde entra y toma mucha importancia la nutrición, ¿no? Entonces, pues hay que acudir a los expertos en esto para que nos colaboren en eso. La sobrecarga, de acuerdo a la experiencia que tenemos, ¿no? Aunque hablamos de 6 días, pero un organismo no aguanta una sobrecarga como debe hacerse más de 3 días. Después de 3 días ya no da más. Entonces el día que sigue y los 2 días que siguen se baja la carga. Generalmente utilizamos mucho trabajo de campo y todo eso para distraer la mente y podernos recuperar. Y luego viene pues la sexta semana, donde bajamos la carga y hacemos el test al final, pues para aprovechar la supercompensación. Esta es la idea del manejo de la carga. Aquí hay que aplicar las tablas que hemos dicho. Aquí hay que también manejar el proceso de entrenamiento de los que están empezando. Todo este tipo de cosas hay que considerarlos al planear este proceso de cuatro que nosotros hacemos de 4 semanas. Que hay otros, sí puede ser, pero pues es que este es el que nos da resultado, y bastante. Que si a usted le duele la cabeza y se cura su dolor de cabeza tomando aspirina, pues sí, tomando aspirina. No se ponga a inventar, a buscar otras cosas. Sí. Es decir, cuando ya se va ampliando el entreno, entonces sencillamente son bloques, se van uniendo como ustedes ven, pero pues esto tiene un inconveniente, que esto funciona es alrededor de las fechas de competición, ¿ya? Pero pues aquí tenemos la costumbre de, faltando 5 días, aplazan el campeonato, entonces usted queda enloquecido que no sabe por dónde pegar. Entonces, pues esto es bastante importante. ¿Cuál sigue? Nos devolvamos. ¿De dónde sale la idea de 4 semanas? Mire, ustedes habitan en este planeta Tierra. El planeta Tierra está influenciado por un satélite que se llama Luna. Esta Luna ejerce una acción gravitacional sobre la Tierra, produciendo las grandes bajas del mar, las mareas y todo este tipo de cosas, donde los que investigan el proceso de aparición de vida en la Tierra están de acuerdo en que esa alternancia de suba y baja mar, donde hubo un montón de tiempo, donde hay un poco de tiempo donde está la Tierra descubierta, fue importantísimo para la evolución de muchas especies que en este momento conocemos. Bueno, entonces, es decir, estamos sometidos a ciclos de 28 días. Esto no es ningún invento. Esto es una cuestión que vivimos porque estamos sometidos a los ciclos de 28 días. Si ustedes caen en cuenta, los ciclos de ovulación de las mujeres es generalmente en términos normales de 28 días, y de los otros mamíferos en múltiplos de 28 días. ¿Por qué? Porque es que estamos sometidos a una influencia gravitacional de la Luna. Yo no soy brujo, nada de ese tipo de cosas, sino
es la cuestión práctica. Ustedes deben de conocer que antiguamente los viejos cortaban la madera en una determinada fecha de la luna y esa madera duraba muchísimo. Se encontraron, cuando el temblor de Popayán hace como 15 o 20 años atrás, se encontraron vigas de 300 y 400 años como si las hubieran puesto el día anterior, porque era madera cortada con la luna. Todavía en Rosso Valle, donde hay mucho árbol brutal, los dueños de esos árboles no le dejan coger, así usted la vea madura, se cortan es cuando ellos digan, y eso es con la luna. Entonces, este sistema se montó, es decir, esta gente estudió todo eso y hizo esta propuesta. Hay otras, sí, correcto, pero pues biológicamente es la más aceptable hasta donde podamos, porque estamos influenciados, como le digo, todo esto lo armamos en base de las programaciones, no tanto, a veces de las ligas, pero es mucho más de las federaciones. Entonces, al alterarse la programación de la federación, inmediatamente se altera la programación de la liga e inmediatamente coge toda esta cosa y la revienta. Bueno, esa es la idea sobre la cual esto está montado. ¿Cuál es el mecanismo para todo este tipo de cosas? Es el de la supercompensación. Es el mecanismo de adaptación. Ese es el presupuesto básico del entrenamiento. No son fórmulas, no son medidas, no son drogas, nada de ese tipo de cosas. Es el mecanismo que tiene la vida. Aquí en este momento nosotros hablamos de la adaptación del ser humano, pero no, señor. Esto es válido con todo lo que son los mamíferos y etcétera. Todos los animales tienen sus mecanismos de adaptación para las circunstancias ambientales en un momento dado o para las cuestiones de esfuerzos, como es esta gráfica. La supercompensación o la adaptación es la máxima contradicción del entrenamiento. Usted lucha por adaptarse y una vez se adaptó, ya el entreno que usted hace deja de producir influencia. Entonces, por eso es importante. Y de aquí es donde nace la ondulación de la carga. Y aquí es donde nace que cuando usted hace un solo esquema de entreno, llega un momento en que eso no funciona, porque te acostumbras, ¿ya? Y la otra cosa es que a veces usted ha hecho muy buen trabajo, recoge mucha base de entrenamiento, y entonces pasan a otros sitios donde bajan la carga y hay una supercompensación, hay una elevación de resultados. ¿Qué entrenador tan bueno? No, ningún entrenador bueno. Lo que pasa es que el resultado es bajo la carga porque no saben y sale a flote todo lo que usted ha hecho. Bueno, entonces es importantísimo este aumento de la adaptación. Y por eso fundamentalmente, cuando hagamos la planificación de los entrenos, uno de los principios básicos es la variación de la carga. Y la variación de la carga está precisamente basado en que estamos siempre luchando contra la adaptación. Todos en la línea negra donde dice nivel inicial de rendimiento, es que todos tenemos ese nivel de rendimiento, todo ser humano. Y todos los animales también tienen su nivel de rendimiento. Lo que pasa es que hay unos que tienen un nivel más alto que otros, ¿no? Y entonces esos niveles de rendimiento marcan muchas cosas. Pueden marcar, por ejemplo, en que tenga una mayor capacidad de lograr resultados, en que puede tener capacidad de recuperarse de un gran volumen mucho más rápido que otro. Otros pueden recuperarse mucho más rápido de las intensidades que otro. Pero de todas maneras todos tenemos el mismo esquema. Varía de acuerdo a las condiciones de la persona. Ahora, después, donde dice nivel inicial de rendimiento, generalmente ocurre que ahí ponemos una carga. Esta carga no es necesaria. Bueno, digámoslo, nombrémoslo como un factor de estrés, porque este factor de estrés puede ser una carga de entrenamiento
puede ser una carga de lo que ocurre en su trabajo, puede ser una carga que se origine por alguna desgracia que le ocurra, y siempre va a ocurrir lo mismo. Va a haber un descenso en el rendimiento, ¿no? Y resulta que en ese descenso del rendimiento, ahí es donde entra todos los medios de recuperación. Ahora, el organismo tiene un límite hasta donde puede llegar su nivel de fatiga. Si usted intenta pasar de ese límite utilizando drogas, anfetaminas o cosas de esas, pues usted está gastándose una reserva que tiene el organismo que la mantiene oculta, y entonces ahí es donde aparece el grandísimo peligro, ¿ya? Porque usted está gastándole los ahorritos, y ha habido casos de muerte por esto, porque se tomaron cualquier cosa, se borró el límite hasta donde podía llegar la fatiga y siguieron gastándose lo que no debían. Luego viene el proceso de recuperación, donde es muy importante los ejercicios de relajación, donde es muy importante hacer o ejecutar otras prácticas, donde son muy importantes los ejercicios de incluso relajación, donde es muy importante cuando se planea el otro entreno, donde es muy importante tener una idea de qué es que estamos haciendo, porque esa es la otra cosa, pues a veces no podemos hacer cosas sin saber qué es. Después de eso, pues ya viene la fase de supercompensación, donde el organismo va más allá de su nivel inicial de rendimiento, ¿no? Pero ¿qué ocurre con esto? Pues que esto es temporal. Usted aumenta su rendimiento y tal, pues, pero si usted no entrena, eso empieza a desaparecer. Y por eso, estimados, tenemos que entrenar todos los días, incluso a los domingos si es posible, porque el organismo reclama su momento de supercompensación. Y es importantísimo, como vimos, el sueño. La recuperación que produce el sueño, no hay otro mecanismo que lo supere, ¿ya? Y tenemos que cerciorarnos de que las personas puedan tener un sueño pues adecuado, ¿ya? Entonces eso es bastante importante. Bueno, entonces este es el esquema de supercompensación, donde ustedes lo deben de comprender, no aprendérselo, porque eso no conduce a ninguna parte. Bueno, ¿qué ocurre? En la gráfica de la izquierda, pues que usted lentamente, de acuerdo a lo que estamos viendo, si cada vez que usted entrena mejora un poquito, como es la línea roja, ya me entrena, y ya usted puede entrenar un poquito más esta semana que la otra, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces el organismo va subiendo. Entonces usted podría decir, bueno, entonces sigamos, pues entrenemos todo el año en el periodo preparatorio. No, falso. ¿Por qué? Porque esto funciona en base al sistema nervioso central, y más o menos a las 10, 12 semanas el sistema nervioso central se bloquea, ¿ya? Se mama de tanta vaina y entonces se para, y lo que usted sigue haciendo ahí para arriba, no funciona. Entonces entra ya en función el periodo competitivo, ¿ya? Ahora es muy probable, que es lo que ocurre también, que en los periodos preparatorios casi siempre tenemos más resultados que en el periodo competitivo. Sí, pero es que el periodo competitivo no es para mejorar marcas, qué pena. El periodo competitivo es para concretar lo que usted hizo en el periodo preparatorio. Entonces, por eso es importante el manejo de la carga, y ahí es donde nace la ondulación de la carga. Eso no es que porque subió y que porque bajó y que no, señor, eso no es por ahí. Esas son respuestas que usted como entrenador las puede manejar si usted trata de manejar hasta donde sea posible la carga en todos sus aspectos, tanto en la intensidad como en el volumen. En la gráfica a la derecha, pues, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que después de un entreno fuerte viene un descenso
y al otro día pues usted va a entrenar a las 9 en este caso y ya su nivel pues no es igual que el día anterior y el que sigue menos, pero cuando viene el descanso viene la supercompensación y va más arriba del nivel anterior. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con esto? Pónganle cuidado. Resulta que cuando unos Juegos Nacionales, Bolívar se llevó un mundo de gente, ¿no? Y como a los 7, 8 meses hicieron el campeonato nacional y nos clavaron 24 medallas de oro y yo todo aterrado, pues, no va a joder, ¿cómo así? Llevaron unos entrenadores, todos unos sabios. Pues, bueno, se llevó un poco de gente afuera, pero en realidad, ¿qué fue lo que ocurrió? Después de los Juegos Nacionales, viene el descanso, viene la lucha, viene la bajada de la carga y eso fue lo que produjo el resultado. Lo que pasa es que no se dieron cuenta y creyeron que era el entreno que ellos tenían. No, hubo una supercompensación, ¿ya? Y después de eso, bueno, de 20 y pico de medallas de oro a duras penas ganaron 8. ¿Por qué? Porque no se conocía este sistema o esta respuesta y tenemos que tener cuidado con el manejo de la carga para que no ocurran estas situaciones que estoy muy seguro que ustedes las han vivido de una u otra manera. Eso no me cabe la menor duda. E igualmente, ¿qué ocurre? Y no me vengan a decir que no les ha pasado. Viene la competencia y el resultado, pues, malangas. A los 8 o 10 días hacen la competencia y mucho mejor que en la competencia fundamental, pues, por decirlo así. ¿Qué pasó? Pues que usted no descansó, no bajó la carga lo suficiente y cuando pasó el campeonato usted descargó porque eso es lo que ocurre. Entonces vino la supercompensación que debe haber ocurrido antes del campeonato importante, porque tenemos la tendencia a un mes antes, ¿no?, hacer los entrenamientos que no hicimos en el periodo preparatorio. Los resultados dependen del periodo preparatorio. Si usted se acelera a apretar en el periodo competitivo, usted lo que está es propiciando un absoluto bajón de resultados. Bueno, estas son algunas distribuciones de la carga, pues, para cuando están los periodos preparatorio y competitivo, ¿no? Entonces, pues ya ustedes lo tienen a su disposición en las grabaciones que hay. Esto sería el plan que les estoy facilitando, que dura 19 semanas más los 2 de adaptación para personas que están empezando. ¿Ya? Entonces, miren, por ejemplo, la semana 4, la 8, la 12 y la 16. Hay los test, ¿no?, seguidos de una semana de descarga, donde previamente hemos tenido la semana de choque. Dentro de lo que yo manejo, lo importante son las semanas de choque. A mí no me importa si antes o después fallan algún entreno. Ojalá no me oigan porque van a parar con este cuento. Pero la semana de sobrecarga, esa sí hay que hacerla. Ahí es donde está el fundamento del rendimiento. Entre otras cosas, nosotros planificamos es para rendir, no para ganar medallas. La planificación se da es para rendir. Y no solamente fuerza, sino en todas las cualidades motoras. Cuando usted estandariza un entreno, eso conduce a estancamiento, ¿ya? Cuando usted conduce, relaja o baja la carga o no la maneja para que sea un entreno humanitario, eso no sirve, eso se traduce en disminución de los resultados. ¿Qué es lo que ocurre? Si estamos hablando de rendimiento, el rendimiento en este momento para altos logros son entrenos o son procesos que de humano no tienen nada, porque se trata de llevar el organismo al máximo. Y aquí no hay que mediocre, pobrecito, que no, nada, no, eso no. Porque lo que usted no hace, hay otras personas en otras partes que sí lo están haciendo. Bueno, eso ya es el entorno donde se lleve a cabo el trabajo que dictará eso. Habrán algunas
entidades que deben de ser felices con eso y se ganan 2 o 3 medallitas y eso, ¿no? Justifican todo. Lo que pasa es que después de que pasa eso y se dan cuenta que atrás no viene nada, entonces ahí es donde viene el problema. Bueno, generalmente las últimas 17, 18 y 9 son las semanas que yo llamo de competición. En este caso, acuérdense que este es un programa de iniciación para lo de fuerza, ¿no? Entonces, ustedes no se van a encontrar en el esquema que voy a dar más adelante, ustedes no se van a encontrar grandes intensidades. Ustedes aquí no ven grandes intensidades. ¿Por qué no ven grandes intensidades? Porque sencillamente estamos empezando un trabajo de fuerza donde, por ejemplo, hacemos el test a los 15 días y muy seguramente, digamos, en sentadilla hacemos 100 kilos. Y el 80%, pues sí, no, eso es fácil. Sí, es fácil, pero no tienen la resistencia para hacer todo este mundo, hacer repeticiones con más peso. O sea que este trabajo, aparte de que estamos trabajando la coordinación intra e intermuscular que funciona esa base de repeticiones, entonces estamos también cimentando la técnica, y con ese hecho la fuerza empieza a crecer. Acuérdense el esquema que vimos en la última charla, donde mostramos un esquema que antes de 8 semanas no hay resultados considerables en el desarrollo de fuerza. Es exactamente lo mismo, lo único es que aquí estamos metiendo las 2 semanas de adaptación, pero esta es la idea. La idea es acostumbrar a la gente, la idea es a trabajar bastantes repeticiones, la idea es mejorar la técnica, la idea es que con la coordinación intermuscular vamos a mejorar la fuerza. No hay necesidad de hipertrofia, no hay necesidad de cargas de 90 o más %. En la parte de arriba, pues lo que vemos ahí son 8 semanas, y en la parte de abajo lo que ustedes ven son el número de repeticiones que se harían en esa semana. Después de estas 8 semanas, entonces planeamos la semana 9 hasta la 16, donde aquí ya hacemos en primer lugar un reajuste de carga en base a los resultados que usted tenga en el test y en base a aumento de la intensidad, ¿ya? Entonces, es decir, aquí entramos ya un poco más exigiéndole más al organismo, porque ya está en capacidad de soportar un poquito más de intensidad. Usted puede pensar, no, es que es un entreno muy liviano con pesistas. Claro, es que aquí no estamos hablando de pesistas, estamos hablando de cualquier persona, cualquier ser humano como alguno de ustedes, donde está interesado en un trabajo de fuerza para usted. Esto es lo que haríamos, ¿ya? Entonces, y estos índices están en porcentaje. Por la no se le va a ocurrir a alguno ir pues atrás, que son 70 kilos, 80 kilos. No, señor, es porcentaje. Esto es porcentaje de intensidad, fundamentados en el máximo resultado. Esto es importante tener idea. Ahora, después de los 4 ejercicios, como ustedes, desde los 3 primeros del lunes, ustedes van a ver vallas y van a hacer caminata en tijera. Bueno, es que las vallas empezamos a trabajar la fuerza explosiva, ¿ya? Entonces, donde ya la persona puede ya empezar a soportar estos trabajos de vallas que pues, por su mismo carácter son violentas, y empezamos las caminatas en tijera, ¿ya? Bien hecha. Sobre todo, pues, hacemos esas caminatas en tijera, digamos, para los de atletismo, los que son velocistas, los ciclistas, y los que consideremos que necesitan ese ejercicio, entonces ponemos ese ejercicio o ponemos otros. Es decir, por ejemplo, a uno de natación no le vamos a poner caminata en tierra porque lo usa un poco, pero sí se le vamos a poner lanzamientos con los balones pesados, porque ese ya es un ejercicio especial, que debe tener alguna cualidad motora de las que se utilizan en especialización. Entonces,
Ahí ustedes van a ver de la semana 9ª a la 16ª. Luego se hace, como hemos dicho, el test para poder reajustar la carga y luego entramos a la semana que podemos llamar competitiva, donde reducimos drásticamente la carga, ¿no? De pronto la intensidad puede permanecer un poquito, ya, pero sí puede que la intensidad no baje mucho, pero el número de sesiones de entreno sí. Si tenemos 3 entrenos y reducimos a 2, estamos reduciendo la carga. Allí nomás estamos reduciéndola por el 30%, que eso es bastante considerable. Y la semana antes de la competición, generalmente los lunes hacemos esos 3 ejercicios como para motivarnos. Pero, ¿qué puede ocurrir? Que, por ejemplo, no se necesita fuerza acostado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un muchacho de patinaje no necesita fuerza acostado, pero uno de natación sí. Entonces, podemos escoger quitar este ejercicio, poner otro, pero los de natación sí deben de permitirlo. Entonces, y luego hacer los ejercicios de fuerza especial. Pero los ejercicios de fuerza especial tienen que ser convenientemente escogidos para no estar cambiando, porque si estamos cambiando, no permitimos tiempo de adaptación. Aquí está grabado, bueno, perdón. En la parte de arriba ustedes ven velocidad, carga 60% y en la parte de abajo resistencia, carga 40%. De verdad. ¿Qué es lo que ocurre? En estos, ustedes ven sentadilla y ven unos paréntesis, fuerza por delante y ven unos paréntesis. Esos paréntesis ustedes deben de poner de acuerdo a la tabla que vimos ahora, ¿no? Ustedes deben de poner allí, hacemos el trabajo de sentadilla, pero si son los de velocidad, entonces tienen que utilizar, por ejemplo, el 60% de la carga para hacer 3 de 8, es decir, tratamos de imitar el esfuerzo que se va a ver en competición con el requisito que habíamos visto anteriormente de velocidad de ejecución. Y si es de resistencia es lo mismo. Ahora ustedes ven que es progresivo. No empezamos con un montón de repeticiones, sino que vamos lentamente para adaptarnos, porque pues la persona puede tener la condición, más no la adaptación. Esas son ideas fundamentales. Entonces, por eso hemos puesto los paréntesis allí al frente de la carga que suponemos y donde hay que acomodar de acuerdo pues a lo que usted esté manejando, si tiene atletas de velocidad o tiene atletas de resistencia. Entonces, ¿qué más era? ¿Ya no hay nada más? Bueno, ahorita paso a mostrarles un trabajo que hice en función de todo este tipo de cosas, ¿ya? Tratando de ver qué tan lejos estamos nosotros del manejo del rendimiento, ¿ya? Aquí. Este trabajo es hecho porque yo le he recogido datos hace 50 años estoy recogiendo datos. Tengo datos desde las primeras competencias. Pero pues como yo tenía la inquietud, entonces me puse en el grandísimo trabajo de elaborar el rendimiento de cada uno de estos personajes, a ver en realidad qué tan lejos estábamos o estamos de lo que se dice del rendimiento deportivo, ¿no? Entonces, seguramente si ustedes tienen preguntas las pueden hacer al final. Ya, esta es la gráfica de rendimiento humano a partir de los 12 años y la línea parabólica es la línea del rendimiento, ¿ya? Empezando desde los 12 o 13 años, donde más o menos hay 6 años de crecimiento rápido, más o menos 5 años de crecimiento lento, más o menos 5 o 6 años de estabilización y luego viene la regresión, que si ustedes recuerdan una gráfica bien montada, es decir, bien montada, ¿no? Que muestra realmente este proceso, fue el proceso de Budka, el de salto de la rocha.
Bueno, estos datos están aquí. En el momento en que hicimos esto, doña Mercedes Pérez tenía 18 años, 17 años de estar entrenando. Entonces, les sugiero que pongan atención de cómo empieza. Su mejor marca fue en el año 2012. Y de ahí para acá, nada. Volvamos a la gráfica. Si ponemos atención, que esa es una de las cosas que yo me he encontrado, que más o menos hay personas que en el año 11 o 12 dan su máximo rendimiento y luego empieza el declive, ¿ya? Y más o menos concuerda con la gráfica que hemos visto. La tabla que ustedes ven es, yo cojo el mejor rendimiento por año, ¿ya? La mejor marca por año, ¿ya? Y ese es el índice, pues, básico. Luego ven el Lady Solís cuando su mejor marca fue 256 kilos en julio del 2015. Y de ahí para acá nunca más pudo volver a repetir, ¿no? Y si miramos la gráfica de rendimiento, entre el año 11 y 12 hubo un percance de salud y todo ese tipo de cosas que la obligaron a que se retirara, porque tuviera pues un tiempo sin entrenar, y luego vino el periodo de supercompensación o de recuperación, que a veces eso funciona, y logró esa marca y de ahí nunca más, y yo creo que nunca más la volverá a repetir. Bueno, sí. Aquí está el caso de Liliana Llamosa. Liliana, no, Natalia, uy, qué pena. Bueno, si ustedes ven esta gráfica, miren cómo se va desarrollando desde el año 1, ¿ya? ¿No? Tiene en estos momentos 11 años de trayectoria. Ella empezó bastante niñita, como cuando tenía 11, 12 años, ¿ya? Entonces, su mejor marca fue en mayo del 2018, ¿ya? Pero con los atletas de Valle ha producido el fenómeno de que los mandamos preparados, le bajan la carga, mejoran resultados y creen que es allá. No, no es allá, somos nosotros, ¿ya? Y el caso de esta muchacha Lina Rivas, si ustedes ven el tercero, cuarto y quinto año, eso no es normal, ese desarrollo. Eso es pura superespecialización, y ella fue alumna de los búlgaros. Y entonces después de eso, pues, rindió y luego se aplanó el rendimiento hasta que llegó a ser 230 y de allí nunca más, ¿ya? Porque acabaron con la base genética, no hubo base de entrenamiento. Aquí está el caso de Millaret, ¿no? Millaret debiera tener un poquito más de resultado, pero es que Millaret estuvo un problema de rodillas que casi que recurrente durante como casi 5 años o 4 años duró esta señora con esa cuestión de las rodillas, hasta que finalmente antes de los Juegos Nacionales se le pudo definitivamente tratar y definitivamente solucionar ese problema. Y yo creo que ella, a mi juicio, debe haber ido a los Juegos Olímpicos esta vez, pero pues ocurrió el percance y tiene mucha condición y ha tenido esa interrupción por salud. Esta es la de Ana Iris, que pues hace rato está haciendo lo mismo, ¿no? Ya tiene ahorita ya como 18 años entrenando. Bueno, ahora creo que ya no volverá a molestar más. Bueno, Camila Lobón tuvo un buen resultado a los 10 años de entreno, y pues de acá no ha podido volver a acercarse a sus resultados en competencia. Una cosa es el entreno y otra cosa es la competencia. Entonces, luego viene Jenny Sinisterra, que si ustedes miran ese ritmo de rendimiento entre 100, en primer lugar de 1 a 2 es demasiado, y en segundo lugar de 120 a 185
es una cuestión extremadamente acelerada. Pero ¿qué pasó? Hubo un año en que compitió como 20 veces, o 2 o 3 años. Claro, sí, probablemente hubiera ganado una medalla de cualquier cosa en los Juegos Olímpicos si los hacen, pero pues yo creo que ya estaba llegando ya a su límite y yo creo que ahí no difícilmente va a pasar por todos los problemas que tiene. Bueno, esta muchacha era una muchacha de Antioquia con muy buenas perspectivas, pero pues cuando vino aquí al equipo nacional le reventaron las rodillas, la operaron de las 2 rodillas y yo no sé en realidad qué ha pasado, pero era una muchacha con muy buena proyección, es una paisa de muy buenos resultados. Esta Helen Escobar pues tuvo un buen resultado hasta 2.25 y de ahí para acá pues en los Juegos Nacionales su actuación fue muy triste, ¿no? Pensamos que podía haber ganado más medalla, pero pues nada, se quebró el sistema de entrenamiento y es difícil volverse a recuperar. Este es el caso de Ubaldina, ¿no? Que su mejor marca fue en el, observemos la gráfica, ¿no? Miren cómo empieza, ¿ya? Es exageradamente. Eso no tiene por qué estar haciendo, a no ser de que usted esté usando la superespecialización, que ocurre en todos los deportes, sobre todo cuando estamos empezando, porque es que resulta que ya algunos padres de familia y entrenadores, ¿no?, ya han creído que forzando a los muchachos a grandísimos resultados les va a solucionar su cuestión económica, y eso es totalmente equivocado. Entonces, ¿qué ocurre? Mire, no hay esa... no hay esa regularidad en rendimiento y en el año 19 a 20 una lesión, se retiró, pero pues me parece que es decir, es el típico caso de rendimiento donde no es un rendimiento parejo y yo creo que ya no lo va a hacer. De todas maneras, pues hace ya 10 años que hizo su mejor marca, creo que no lo va a hacer ahora. Esta otra muchacha de Antioquia, que también empezó bajo el régimen búlgaro y mira el rendimiento, esa muchacha hubiera usado otra forma de iniciación, muy seguramente había llegado mucho más lejos porque es una muchacha muy fuerte, pero también ocurre que su mejor marca de 2.24 la hizo hace ya 3 años. Y si a eso le sumamos este periodo de pandemia donde tenemos problemas grandes de procesos de entrenamiento y le sumamos lo que está ocurriendo, porque es que no es solamente lo de la pandemia, pasaron los Juegos Nacionales y nadie volvió a entrenar, o sea que eso nos llevamos 6 meses sin entrenar, es mucho más tiempo. Y recuperarse de eso, si los procesos previos de entreno han sido pobres, va a ser mucho más difícil recuperarse y mejorar los resultados mucho más difícil. Aquí está el caso de Manuela Berrío, que ya también tiene más o menos 12 años de estar entrenando. Ya su mejor marca fue en noviembre del 18. Pues vamos a ver si sigue mejorando. Bueno, y aquí está el caso de Marisabel Urrutia, ¿ya? Que su mejor marca fue 240 kilos. ¿En qué año? No tenemos la tabla, pues la tengo, está en otra parte. Pero lo hizo una vez y no volvió a repetir eso, ¿ya? A pesar de que todo, porque ¿cuál es la dificultad que tenemos aquí? Que ganamos una medalla y entonces no pasa nada, ¿no? Entonces, en el Comité Olímpico y todos a los ganadores de medallas tienen pánico porque van a quejarse y resulta de que no es sino decirle, bueno, ¿dónde está su rendimiento? Y con eso, listo. Porque si es un medallista olímpico, tiene la obligación de entrenar, tiene la obligación de volverse un ícono, tiene la obligación de volverse una figura de entrenamiento, pero no, aquí hacemos lo contrario y fuera de eso le cogemos pánico, que porque es medallista, uy, qué susto, de pronto a la prensa y se queja, y bueno, entonces evitamos eso. Este es otro que desapareció como 5 años y luego volvió a aparecer con esa marca y así como apareció, así también desapareció, ¿ya? Este es el caso, pues, también de este muchacho, José Solís. Ustedes miren
los primeros 2 años cómo va esa curva. Tremendo. Un muchacho muy fuerte. Este es el caso de Jonathan. Lamentablemente, pues él es alumno de nosotros acá y pues lo podemos mostrar como la curva ideal. Yo sé que molesto un mundo de gente, pero ¿qué hacemos? Pero sí es una cuestión consecuente y en 3:46 ocurrió cuando estuvo una molestia en una rodilla. A pesar de todo, se ganó la medalla de oro en Tokio, en arranque, y en envión, pues, digamos, ese dolor en la rodilla fue una limitante para no haber hecho unos 2 o 3 kilos más que hubieran sido suficientes para pues, haber sido por lo menos plata en envión y total. Pero eso son cuestiones ya de entreno más, no del comportamiento de la gráfica, eso es lo que muestra. Es decir, Jonathan ha llevado un ritmo consecuente ahora este señor es don Francisco Mosquera, que ganó el campeonato mundial hace 2 años cuando hubo 10 países que no fueron. Entonces esto lo que indica es que para nosotros como entrenadores que gane el mundial o no, eso no interesa, lo que interesa es el rendimiento. Su mejor marca fue en el año 2015 y a mi juicio no lo volverá a hacer nunca, ¿ya? Y además de eso, pues una persona que ha estado lesionada, etcétera, etcétera, y además de eso, pues él se cree figura, pues entonces eso sí ya es muy difícil. Y aquí está Mauricio Caicedo, que empezó con nosotros muy bien, estuvo varios años, pero aquí cuando llegó de 2.52 a 3, lo llevaron al equipo nacional y empezaron a mejorarlo, y cada 8 días mejoraban la marca hasta que llegó un momento en que se estalló. Entonces su mejor marca fue 3:47 y estuvo a punto, si hubiera sido un manejo mejor, seguramente habría sido medallista en Río. Pero, y aquí está Javier Mosquera, que es más o menos el mismo comportamiento, ¿no? Es decir, entre el año 95 y 338 hay un aumento como de 40 y pico de kilos que no tenía por qué tener ese incremento. Eso no es lógico, pero se hizo y yo creo que difícilmente vuelve a repetir esa marca, ¿ya? Entonces, este es otro muchacho que inició también bajo el proceso búlgaro. Es un muchacho de bastantes condiciones y yo creo que a pesar de todo el maltrato al que lo han sometido, él tenía opción de ser medallista de bronce y de pronto pegarle a las medallas de plata. Estas son las curvas del profesor Figueroa, ¿ya? Estas fosas que ven ahí son producidas por lesiones que tuvo, entonces paraba el entreno, sin embargo, hasta es decir, en el noveno y en el 16 años, pues fue religioso en los trabajos de fisioterapia, que a veces los trabajos de fisioterapia en un momento dado pueden reemplazar los esfuerzos de entrenamiento, y eso es válido porque la gráfica muestra que se estuvo recuperando y llegó hasta 3:30, que fue hecha en mayo de 2012, y de ahí nunca más, a pesar de que sus entrenos eran muy pobres, pero pues le tenía miedo de que dijera algo, pero pues sencillamente si usted es el campeón hay que seguirle el recibimiento a usted, no a los otros, porque usted es la figura. Bueno, entonces ese es mi mensaje, no sé si tienen preguntas de todo el tema. Maestro Jaiber, en el chat hay bastantes preguntas. Bueno, pregunten pues. Vamos a ver. No hiciste el La preguntita con todo respeto. ¿Cuál es? Una preguntita con todo respeto, mi maestro.
¿Qué se puede hacer? Dale, Gonzalo. Sí. ¿Qué se puede hacer para evitar los problemas que se vienen presentando en todas las lesiones, la parte de la rodilla, la columna y las muñecas? Dentro de los procesos, un consejo que usted nos pueda dar. Muchas gracias, mire, maestro. Eso es porque tenemos en primer lugar un gran déficit de preparación física general. Acuérdense de que qué ocurre en la final de las ligas de fútbol. En la final de las ligas de fútbol, que generalmente eso dura que 3 o 4 semanas, inmediatamente aumenta el porcentaje de lesiones, y aumenta el porcentaje de lesiones fundamentalmente porque los niveles de preparación física se disminuyen o desaparecen y caen en la superespecialización, y entonces aparece una fatiga que te altera la técnica, y al alterarte la técnica facilita mucho las lesiones, y aparte de eso pues viene la alteración emocional donde todo el mundo se vuelve agresivo. Pero fundamentalmente, si hacemos un buen trabajo de preparación física, si hacemos un buen trabajo de enseñanza en la técnica, y si hacemos un manejo adecuado de la carga, no es que no van a aparecer, sino que va a disminuir mucho la probabilidad de que aparezcan estas lesiones. Aquí hay 2 preguntas. Sí. Dice, Muchas gracias. ¿Qué nos puede hablar de las escuelas de iniciación y formación? Diferencia entre alto rendimiento y altos logros. Bueno, entonces voy a dar una respuesta a Álvaro sobre escuelas de formación. Les voy a hacer una pregunta a todos los que me están oyendo o mirando. No la respondan, les voy a dar 10 segundos para después yo hacer otra. ¿En qué año ustedes terminaron y en qué colegio el 5º año de primaria? Siguiente pregunta. ¿En este momento esa escuela todavía funciona? En este momento, cuando usted salió de 5º, muy probablemente salió usted y otros muchachos que algunos fueron a otros colegios, algunos no siguieron estudiando, de pronto otros salieron profesionales, bueno, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Durante esto, la otra pregunta, durante todos estos años, si la escuela funciona, ¿dónde dejó de sacar promociones de 5º año de primaria? Lo más probable es que nunca. Siempre produjo cada año una promoción. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esa escuelita donde usted se graduó durante todos estos 30 años ha estado funcionando, pero no funciona como se les antoja, porque es que el Ministerio de Educación Nacional tiene un programa de desarrollo bueno, regular o malo, pero existe, ¿ya? Y los procesos hasta 5º año de primaria, estoy hablando de 5º año de primaria, son los mismos en cualquier parte. ¿Qué ocurre con la escuela? Cuando yo pregunto, ¿hubo durante todos estos años una promoción? Eso es lo que tipifica una escuela, la producción regular de unos muchachitos que están dispuestos a hacer esto. Ahora, algunos serán ingenieros, algunos serán científicos, algunos serán bandidos, lo que quiera, pero que salió la promoción, salió la promoción. Eso es lo que es una escuela. La pregunta es, ¿será que nosotros podemos decir que en Colombia tenemos una escuela que nos permita decir que anualmente estamos sacando una promoción de estos niños? Creo que no. Eso por un lado. Por el otro lado, sí, la escuela funciona bajo unos parámetros que da el Ministerio de Educación, pero le hago la pregunta. ¿Será que es lo mismo la escuela de primaria de Pance a la escuela de primaria del barrio Agua Blanca? Sí, puede que sí, que enseñen lo mismo. Enseñan lo mismo, pero el medio no es el mismo, ¿no? Porque los de Pance seguramente
van a tener los niños a disposición de que le compren los lápices y los cuadernos y todo eso cada vez que el profesor lo pida, mientras en Agua Blanca eso no va a ocurrir. Es decir, están inmersas en un entorno que influye en su proceso de formación. Entonces, cuando nosotros hablamos que la escuela rusa, que la escuela cubana, estamos totalmente alejados de la realidad. En realidad, donde usted establezca un centro de formación, usted va a hacer una escuela con características propias de ese sitio. Ahora, que usted siga los delineamientos de desarrollo que se están trazando, de la preparación física, la técnica, eso es otra cosa. Pero ya creo que está claro el concepto de escuela. ¿Será que nosotros en realidad tenemos escuelas? Yo creo que no. De todas maneras, pues esa es una idea que tenemos que desarrollar. La otra pregunta que dice Álvaro es que sobre alto rendimiento. Sí, lo que yo quiero preguntarle es qué diferencia hay entre alto rendimiento y altos logros. La diferencia entre los dos. El alto rendimiento es un término que desde el ministro para abajo están utilizando absolutamente mal. Están significando una cosa que no es. El alto rendimiento, mire, cuando las niñas llegan a la frontera de los 15 o 16 años y los muchachos de los 17 a los 18 años, terminan su periodo casi absoluto de crecimiento. Y ahí es donde nos encontramos que un entrenador puede tener una cantidad enorme de deficiencias, sin embargo los muchachos están rindiendo, porque están rindiendo fundamentalmente a base del proceso de desarrollo. Lo que pasa es que cuando usted llegue a los 16 o 17 años, en el caso de los hombres, usted ya tiene que, el crecimiento normal no va a durar nada. Es decir, no va a ayudar en nada. Entonces usted ya tiene que empezar a entrenar mucho más para poder seguir ya no con el rendimiento normal, sino con el alto rendimiento. ¿Ya? Una cosa es alto rendimiento y otra cosa son altos logros. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, estos niños de tenis y de gimnasia y todos estos tipos que a veces entrenan muchísimo, ¿no? Y de pronto a veces tanto como los adultos, eso es alto rendimiento, pero a eso no los tenemos en cuenta. Estamos empeñados en darle el título alto rendimiento a los que van a los Juegos Olímpicos. Resulta que eso no es por ahí. Son personas de altos logros que de pronto los tienen por su base de entrenamiento, como ocurre con algunos de la selección de pesas, que siguen manteniendo la posibilidad de una medalla, pero el rendimiento es cero. Entonces, una cosa es el alto rendimiento, que ahí es donde se montan los procesos de desarrollo para entrenar la gente para que logre entrenar con todos los requisitos del alto rendimiento y que logremos altos logros. Venga, les hago una pregunta a todos los oyentes. Todos los que están allí presentes, ¿será que pueden hacer alto rendimiento? Profe. No, yo no he dicho que me responda. Piénselo. Pues sí, todos ustedes, desde los que tenemos 100 años hasta los que tienen 20, podemos hacer alto rendimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que es que el producido de ese alto rendimiento pues no va a servir ni para ganar el municipal. Eso ya es otra cosa. Pero que yo lo someto a usted a que rinda más, claro. Lo que pasa es que el producido de ese rendimiento no lo va a llevar a usted a un alto logro de campeonato mundial, por decir algo. ¿Ya? Entonces, ¿queda clara esa idea? Vale, tenemos otra pregunta. Sí, Javier, muchas gracias, ya que... El proceso de iniciación, aprendizaje y formación. Es que no me mostraste la gráfica donde están todas ahí montadas. ¿Dónde está? Lo que pasa es una cosa, mire, vamos a ver si logramos esa diapositiva. Les vamos a mostrar algo que es bastante interesante. ¿Pero para presentarla? Sí. Resulta que cuando examinamos los periodos de iniciación de todos los muchachos, tanto de hombres como mujeres, todos tienen el mismo inicio, ¿no?
Independientemente de qué ocurrió después, todos tienen el mismo inicio, ¿ya? Lo que quiere decir que el problema no está ahí, el problema está es en lo que sigue después, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Hay dos vertientes, los que caen en especialización usando cargas máximas y los que seguimos el trabajo de formación, ¿no? De la técnica de gran desarrollo del trabajo motor, y muy probablemente nos vamos a encontrar que tienen resultados parecidos, pero es que eso no se va a ver ahí, eso se va a ver a los 4 o 5 años, ¿ya? Entonces, en realidad, a excepción de, creo que en Risaralda, con la profesora Luz Adriana Soto, sigue los mismos delineamientos que nosotros seguimos acá en el desarrollo, ¿ya? Y ubicar las personas que creemos talentosas, pero el trabajo de nosotros es preparación física, es decir, eso no se descuida nunca, y no utilizamos tanto el trabajo de superespecialización porque eso gasta la carga genética que usted tiene, que puede servir para un gran desarrollo. Al entrenar 7 días, ¿podría el atleta llegar a tener algún tipo de fatiga mental? Sí, claro, si usted empieza a tener, bueno, lamentablemente no, este no es el espacio para eso, pero en el entrenamiento, aparte de la adaptación, hay el otro mecanismo que es extremadamente importante, que es la alternancia de trabajo-descanso. Si usted somete a la persona a una carga continua, llega un momento en que se agota y se fatiga mental. Claro, ahí es donde viene la fatiga mental. Y el problema de la fatiga mental es que revienta de una vez todos los esquemas neurológicos de la técnica. Ahora, también pues va a producir una fatiga pues a nivel muscular, pero es que los músculos se recuperan más rápido que la parte nerviosa, y sí hay que tener cuidado. El problema es que si se llegan a estos estados de fatiga mental, lo peor que puede hacer es suspender el entreno. Eso no se puede hacer. Ahí es que bajarle muchísimo la carga y que hagan otro tipo de actividades, que es lo que nosotros a veces utilizamos en las concentraciones de sobrecarga, que las utilizamos, estamos incluyendo mucho trabajo de preparación, y aunque ustedes se rían, hacemos unas 2 o 3 clases de baile. Eso es extremadamente importante. ¿Por qué el baile? Porque el baile es ritmo, el baile es coordinación. Entonces, por eso es que lo metemos. No es para que bailar porque es reggaetón, no. Es porque se escogen una serie de ritmos donde va a haber un cambio de actividad y de cosas que son absolutamente benéficas, no solamente para el entreno, sino para el proceso mismo de recuperación al cambiar de actividad. Listo. Hay otra pregunta donde dice, ¿cómo se integran estos trabajos con los entrenadores de Selección Colombia? ¿Hay procesos de escuelas de iniciación en pesas y hasta qué edades pasan ya procesos de altos logros? Con la Selección Colombia no hay nada, porque ellos tienen el proceso de entrenamiento humanitario. Eso es igual a que si usted me hablara de una guerra humanitaria, eso no existe. Entonces, eso allá no, de pronto lo están haciendo, pero muy pobre, no con la calidad que nosotros estamos haciendo cuando ya, ¿para qué? Ya pasó el tiempo. En realidad, los procesos de iniciación, no solamente en pesas, sino en cualquier deporte, deben seguir el mismo delineamiento. ¿Qué es lo que ocurre? De pronto lo veíamos en la charla anterior, donde vimos lo que ocurrió antes de los 11 o 12 años, cuya última etapa es pasar los niños que aprendan a levantar pesas, que aprendan a saltar, que aprendan a correr, que aprendan a nadar. ¿Por qué? Porque se le está desarrollando una serie de técnicas y desarrollando una serie de cualidades motoras que sirven como base para cuando escojan algún deporte, tengan la base para aprender la técnica rápido, porque ya tiene bases y logren un mejor desarrollo deportivo. Ahora, acuérdense, esta fase que estamos olvidando, ¿no? Estamos haciendo lo mismo como que si intentáramos pasar un niño que no hiciera primaria y lo metemos de una vez al 6º grado. Eso es lo que estamos haciendo, porque no tenemos esa parte donde es obligatorio desarrollarla. Yo vuelvo y digo que
pues hubo un programa de Coldeportes dirigida por la actual gobernadora, crear unos, no sé qué escuelas de no sé dónde, yo no sé cómo se llama, pero lo único cierto es que era una actividad encargada en los municipios pequeños donde se llevaban todos los menores de edad diferentes trabajos de físico. ¿Cuáles trabajos de físico? Todos sirven, empezando por el baile y el juego. Esos son mecanismos de desarrollo motor. Y eso no es... Entonces nosotros estamos empezando el bachillerato sin haber hecho la primaria. Acuérdense, usted y yo somos producto de cómo nos formaron en los 5, 6 o 7 primeros años. Y acuérdense que a veces el garrote se lo da uno a la abuela. Pero somos el producto de cómo nos formaron. Eso ya después de viejos... Exactamente ocurre con esto, que esto es un proceso a lo último pedagógico. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué la Selección Colombia de Mayores no habla de rendimiento sino de medallas? ¿Por qué el Ministerio del Deporte paga deportistas por estas medallas? Porque todavía tenemos el cuento de la medallita, entonces usted con la medalla justifica, ¿no? Y nadie habla de rendimiento, sino usted cree que en las empresas cuando sale la foto por ahí del vendedor del mes es para que no haga nada. No, es para estimular a los otros para que lo igualen o aumenten las ventas o qué sé yo. Es lo mismo acá. Damos una medalla, pero no hay ningún criterio. Ustedes ven que allá hay un montón de gente de 5, 6 y 7 años donde no mejoran un kilo. Sin embargo, la medalla todo el mundo está feliz con eso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando vamos a ver estos que ya casi se van, no tenemos reserva. Entonces ese es el problema. Y para hacer una reserva nos demoramos mínimo de 6 a 7 años. Yo les cuento, nosotros estamos preparando la reserva porque habíamos hecho un trabajo acá con los técnicos de pesas de aquí todo el valle y teníamos una perspectiva en los Juegos Deportivos Panamericanos del otro año. Teníamos una perspectiva ya con los muchachos escogidos, de más o menos de 3 o 4 años de entreno, teníamos una perspectiva de las 20 categorías habernos ganado 14 o 15. Eso es altísimo, pero pues apareció este coronavirus y que afortunadamente nos permitió hacer este tipo de reuniones. Eso es paradójico, pero es la verdad. Bueno, muchas gracias y... Tenemos una última pregunta. Sí. Nos preguntan, para manejar la carga, ¿siempre se debe tener en cuenta la programación de intensidad o se puede de alguna otra forma? Para manejar la carga hay que tener en cuenta todo, absolutamente todo. Por eso el que maneja la carga es usted, no soy yo, porque usted es el que conoce el entorno, ¿ya? Nosotros en alguna escuela que nosotros manejamos de patinaje, y aquí hubo otro psicólogo que lamentablemente se fue, es decir, el oficio de él no era el de los otros psicólogos, sino que el oficio de él era ir y visitar el hogar o el sitio de residencia de los muchachos para ver cómo vivían. Nos encontramos situaciones como esta, 6 durmiendo en una pieza. Nos encontramos situaciones como esta, comer 2 veces al día. Nos encontramos situaciones como estas. El papá se va y la mamá a las 5 de la mañana a trabajar y vuelven a las 8 de la noche. O sea que son muchachos que quedan totalmente libres. Entonces, todo es importante. Ahora sí hablemos del alto rendimiento, de lograr un alto rendimiento, de los procesos de alto rendimiento. Bueno, muchas gracias. Créanme que para mí ha sido un honor haber hablado con ustedes, créanme, y haber tenido pues toda esta audiencia, y yo espero que pues aprovechemos o sirva de algo esto. Bueno, muchas gracias. Master Hyber, queremos en nombre de... Muchas gracias, profe. El grupo, entregarle esta placa. Gracias, profe Hyber. Que tiene como objetivo agradecerle. La placa dice lo siguiente, dice: Deporte del Centro del Valle hace reconocimiento a Hyber Manjarres, ponente de la capacitación Indervalle,
Hablemos de Fuerza, por su aporte, desarrollo, levantamiento de pesas del Valle del Cauca y Colombia. Y a todos les pido el favor de que le demos un fuerte aplauso al maestro y muchas gracias de parte de todos nosotros. El mejor. Bien, bien. Muchas gracias. Gracias, Dieguito, querido. Gracias, Aider. Juan Carlos Cortés, ¿qué va a decir? No, diga algo, me pega. Juan Carlos está aburrido porque no lo regañé hoy. Hoy es prohibido, hoy la loca no pueden hablar. Permítanme una acotación, por favor, Alexander y todos los demás. Una acotación para todos. Pues agradecerle al maestro Jaiber Manjarres por esta gran exposición, conocimiento que viene trayendo desde los años 60 y pues, muchos hemos tenido la fortuna de estar aprendiendo cada día más. La anotación que les quiero realizar es que recuerden escribir, ustedes hacen, esto siempre, esta recomendación siempre escriban lo que realicen, porque allí van a obtener su propio material, evalúen constantemente el trabajo, no dejen de estar aprendiendo, porque recuerden que siempre se está innovando, y más en esta época donde